Buenos días en el Verbo Encarnado para todos. Como ya saben, a partir de la Semana Santa, una iniciativa del Seminario Mayor del Instituto fue hacer este pequeño programa en el cual yo no lo llamaría de entrevistas, sino más bien de conversar con algunos de nuestros padres, de nuestros misioneros, para de algún modo meternos más en lo que son nuestras misiones, nuestros apostolados, lo que la Iglesia nos ha encomendado. Hoy tengo el gran gusto de poder conversar con nuestro querido padre Gabriel Romanelli, misionero en Gaza, que tiene una gran trayectoria en Medio Oriente. Pero bueno, lo voy a dejar que se presente él. Buen día, padre Gabriel, buen día de acá de Argentina y buenas tardes de allá de Gaza. ¿Qué tal? Buen día, Padre Emilio. ¿Cómo andás? Bien, Buenos bien, días a todos. Sí, gracias. estás acá. Bueno, mira, en primer lugar, hay mucha gente del instituto, incluso nuestros laicos, todos que te conocen y conocen las aventuras misioneras, pero nos gustaría a todos, para los que no te conocen, que te presentes, quién sos, cómo fue acá tus principios en el seminario, tu destino en Medio Oriente. Bueno, una introducción tuya. Bueno, yo nací el 25 de mayo de 1969 en la clínica Los Andes, que no, empiezo más tarde mejor, si no se van a ir todos de esta presentación. Tuve la gracia de entrar a la congregación, a la finca, el día más hermoso de mi vida, el 31 de enero de 1988. Eh, Todavía la congregación no cumplía 4 años desde que el padre Huela la había comenzado. Y fue un hermoso día. Llegué allí con otros seminaristas y otros jóvenes que queríamos hacer experiencia de vida religiosa. Eh, Viví el primer año en lo que fue nosotros llamamos la Nora Chica, o así la llamaban, una finca Jean Paul de Juan Pablo Baudry, papá de muchos religiosos nuestros ahora, el hijo mayor de él, el compañero mío de noviciado. Y ahí vivimos un año. El maestro novicio era el padre Elvio, que hacía poquito que había sido ordenado. Tanto es así que algunos novicios eran más grandes que él, de edad. Y bueno, ahí estuvimos un año, fue una experiencia también hermosísima, una pureza increíble, con unas ganas de vivir la vida religiosa y apostólica sin entender mucho de nada, porque recién empezábamos todo y de parte de nuestra. Entonces también los sacerdotes, los profesores que tuvimos han tenido que penar, eh, y nosotros éramos un grupo nutrido de novicios, así que eso fue 88, 1988. En el año, sí, ajá. En el año siguiente, 1989, pasamos a la finca, donde estudiamos 3 años de filosofía y 4 de teología. Digamos, tuve 8 años en San Rafael, en la finca, una experiencia única, esa expresión que muchos de nosotros conocemos y que sigue escrita ahí eh, en la portería de la Casa San Pedro, ¿no? De la frase de Marcelito Morcella, ¿no? La vida aquí en el anticipo del cielo, nunca estuve feliz. Yo puedo dar testimonio que eso fue así. Y eso no porque no haya habido defectos ni pecados, eso. Estamos en el planeta Tierra, no estamos en el reino de los cielos ya después de la muerte o ya después del juicio final. Estamos en el Valle de Lágrimas. Entonces todo se dice de manera comparativa, de manera limitada, pero no por eso al ser verdadero. Fue, y a mi modo de ver, cada vez que voy, respiro aires de eternidad, ahí en la finca, con una simpleza verdaderamente única, un gran celo apostólico, amor por las almas,
amor por la iglesia y todo con un gran clima de alegría. Ese lema que fue elegido como para ser vivido en la finca, fue tomado de la Escritura. El reino de los cielos no es comida ni bebida, y menos mal, porque a veces no había ni comida ni bebida. Que nunca nos morimos de hambre. Evidentemente que el que me conoce de antes puede saber que yo tenía la mitad de edad y la mitad de peso. Si te sirve de consuelo, sigue todo igual. Bueno, pero no sé, nosotros hasta la distribución de la ración de la merienda, eso estaba buenísimo, son cosas impagables. Pero digo, era vivir no solamente la comida y bebida, sino sobre todo justicia, alegría y paz en el Espíritu Santo. Justicia con todos, incluso con aquellos que no llegaron a comprender nuestro modo de vida, y a quien les debemos tanto también. Y pensar que eso no se puede encontrar en la iglesia, que no se puede encontrar en la vida religiosa, eso es una utopía. Claro. Escúchame, una cosa que a mí me interesa que conozcan nuestros laicos, incluso nuestros religiosos más jóvenes, ¿cómo fue el éxodo tuyo a Medio Oriente? Eso es muy interesante. Bueno, yo me había ofrecido para ir a la misión de Rusia. Así que, y si no era posible la de Rusia, me ofrecía la de China. Evidentemente que Dios tiene sus planes y Dios tiene su modo de dar la realidad mucho mejor que la que uno ve. Y la verdad que Dios me ahorró el vivir abajo de los cielos, o abajo de una sociedad muy, muy distinta a la nuestra. Cuando llegué al final del seminario, en mayo de 1995, se había terminado los estudios, estábamos esperando la ordenación, digamos, desgraciadamente había fallecido el obispo de San Rafael y todavía no lo reemplazaba. Y como yo ya había sido destinado a Medio Oriente, y el superior general en ese momento me preguntó si yo estaba dispuesto a ir a Palestina, a la tierra del Señor. Le dije que sí. Yo sinceramente no lo había considerado porque pensé que iban ahí a mandar a Pesci Grossi, digamos, a sacerdote con experiencia, todo. No sabía, ni era sacerdote. Así que salí saltando de alegría de la habitación de él, del despacho de él, y bueno, a abrazarnos con todos los compañeros que nos habían dado los nuevos destinos. Eso fue en mayo de 1995. En septiembre del 95, esperando ya la ordenación, como digo, ya siendo destinado, ya tenía ya todo decidido de antes, estaban todos los planes, los registros para hacer los cursos. Estamos en el hemisferio norte aquí, ¿no? Entonces empecé a cursar árabe en Egipto, que era lo que necesitábamos árabe en Egipto para poder ir a mi misión en Jordania. Jordania es parte de la diócesis principal de Tierra Santa, que habitualmente se llama Tierra Santa, que digo porque Egipto también es Tierra Santa, el Líbano también es Tierra Santa, digamos, Jordania también. Pero digo, Jordania forma parte de la diócesis del Patriarcado Latino, que comprende 4 países, ¿no? Palestina, Jordania, Israel y Chipre. Y entonces yo había sido destinado a Jordania para empezar una misión con el padre, el ahora sacerdote, el padre Hugo Alanís, que él es misionero en Siria, ahora en Alepo. Y bueno, necesitábamos el árabe, y ahí en ese momento el mejor instituto para aprender árabe estaba en el Cairo. Así que en el mismo año 95 fueron nuestros primeros misioneros a Egipto, el padre Mauricio Pérez y el padre Carlos Pereira. Okay. Y después llegué yo, ya como seminarista, digamos, no había sido ordenado. Y empecé ahí el curso de árabe. Tuve 2 años estudiando árabe todo el tiempo y estudios islámicos para entender también la mentalidad y lo que creen la mayor parte de los habitantes de Medio Oriente. Los estudios eran en árabe y algunas cosas se cursaban en inglés. Entonces estuve ahí desde el 95
hasta el 97. En el 96 volví a Argentina en junio porque llegó la grata noticia que el arzobispo de Mendoza, que en ese momento estaba a cargo de la diócesis de San Rafael, Monseñor Rubiolo, que en paz descanse, había aceptado el pedido de ordenarnos. Y entonces fui ordenado en San Rafael junto con mis compañeros de noviciado, seminario, el 29 de junio del 96, en la Catedral de San Rafael. Y volví a Egipto como sacerdote novelo a terminar el curso de Antes de seguir, en el 97. antes de seguir, discúlpame, te interrumpo un instante nada más. ¿No? Vos nos estás diciendo que estuviste como los 3 años primeros en conexión tanto con el estudio de la lengua como de la cultura árabe. ¿Cuánto lleva a un misionero que llega así como vos, más o menos poder hablar, poder escribir un poco la lengua árabe? Bueno, hay que ser realista. Estamos hablando de una de las lenguas más difíciles del mundo, junto con el chino, si no la más difícil. Y se junta que no es una lengua, sino que son al menos 2 lenguas. Todo lo que es escrito, y después cada lugar tiene la que es oral. Y en algunos lados tiene más conexión, en otros no tiene nada de conexión. Y la oral no se escribe, pero depende de la escrita. Entonces, y todo un sistema muy difícil. Esto para decir que, gracias a Dios, se ha mantenido desde el inicio, y nosotros tratamos de mantenerlo cada vez que vienen misioneros nuevos, de que se dediquen los 2 primeros años full time al estudio de la lengua. Es decir, a la mañana nosotros teníamos 5 días a la semana, clases de las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, a veces hasta las 2 de la tarde, clases. Y después nos daban para estudiar personalmente entre 4 y 5 horas de trabajo de ejercicio. Era muy cansador. Y después de 2 años de estudiar, de estar todo el tiempo con el árabe, salí hablando como un niño de 2 años. Es decir, mi primer sermón en árabe fue un fracaso total, no lo voy a negar. Fue el día, ya estaba en mi nuevo destino, en la nueva fundación que habíamos comenzado con el padre Huguito Alaniz en Jordania, ya que después de Egipto fui a Jordania. El 23 de septiembre de 1997 fundamos en Jordania. Y el 25 de marzo del 98, es decir, casi 3 años después de que comencé el estudio, 2 años y pico, pero porque había comenzado a estudiar solo con el padre Tomás Orell, Hugo Alaniz en la finca, casi 3 años después de haber comenzado el estudio de árabe, hice 2 frases para el Día del Verbo Encarnado, pero casi fueron ininteligibles. Así que me preparé mejor, y el día de Nuestra Señora Reina de Palestina, la patrona de la diócesis, mal no recuerdo, fue el 28 de octubre ese año, 28 de octubre de 1997, de 1998, prediqué por primera vez en árabe, es decir, 3 años después de haber comenzado a estudiar full time la lengua. Entonces, eso es una de las grandes cruces del misionero. Dios me concedió la gracia de poder aprenderlo bien. Hay otros padres que han dedicado incluso más tiempo y más esfuerzo. Hay algunos que han aprendido muy bien. También muchas hermanas tenemos que lo hablan muy bien. A otros no ha ido tan bien. Pero bueno, es parte de la cruz. Es parte del fracaso que Dios puede pedir al misionero. Y el día de hoy, que llevo casi, este año voy a hacer, se van a cumplir 25 años que llegué a Medio Oriente. No es que todo depende en árabe. Por ejemplo, ahora estoy predicando un ejercicio donde te contaré. Pero es una lengua que lleva a trabajo. Pero no hay que animarse. Pero esta parte del apostolado, a mí me gustaría dedicarle otro bloque para que después nos cuentes
en todos los lugares que estuviste de Medio Oriente, todos los lugares que nosotros tenemos como congregación hoy en toda esa región, para que también la gente tenga un panorama un poco más amplio de todo lo que significa lo que la congregación llama una misión emblemática, como es la misión del Medio Oriente. ¿Te parece? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ahora vamos a ir a los auspiciantes y las propagandas. Escucho bien. Bueno, ahora en esta segunda parte, a nosotros, los de esta parte del mundo, lo que nos gustaría que nos des un panorama un poco más claro, porque el mundo, la región del Medio Oriente no es fácil de comprender. Entonces, lo que nosotros queremos saber es más o menos cuáles son los lugares donde estamos hoy, nuestros religiosos, nuestras religiosas, los apostolados que tenemos en los distintos lugares de toda esa región. Yo, por gracia de Dios, pude estar en casi todas las misiones, bueno, en todas las misiones, porque hago un pequeño resumen. Después de estar en Egipto, fui destinado a Jordania. En Jordania estuve 4 años. Después el patriarca de Jerusalén, el obispo, pidió a nuestros superiores que me manden a Roma a estudiar porque necesitaban un profesor de filosofía en el seminario. Entonces fui a hacer la licenciatura en filosofía y volví después de 2 años, un poco menos de 2 años, volví para dar clases en el seminario de la diócesis. Estuve 14 años ahí dando clases, mientras hacía otros apostolados, entre los cuales ya comencé el apostolado en Gaza, y con otro apostolado en Israel, etc. Y los últimos años fui destinado como provincial de Medio Oriente, el Magreb y África. Digamos, eran 11 entre países y territorios, desde el 2016 al 2019. Y hace casi un año fui nombrado aquí y tomé posesión hace poco más de medio año. Entonces, así pude conocer también distintas misiones. No obstante que varias de las misiones yo las conocía desde el inicio, porque tuve la gracia de estar del principio en la zona. ¿Qué misiones tenemos? Distribuimos, vamos empezando por lo último, que ahora es una delegación aparte, que es Tanzania. Tanzania en este momento es independiente, pero en su momento dependió de la misión de Medio Oriente. Y después, en Medio Oriente tenemos dos zonas principales. Una que es el norte de África, que incluso que se llama el Magreb, norte de África, y ahí también tenemos jurisdicciones distintas en este momento, pero eso es tema de otra conversación para no complicar. Sí. En África, entonces, tenemos, además de Tanzania, que es una misión completamente, la conocen y completamente libre, pueden hacer apostolado abierto, hay conversiones, eso en el corazón de África. Sí. Y en el norte de África tenemos Túnez, ¿Qué tenemos donde hay una hermosa misión en la catedral. Perdón, ¿me hablabas? ¿Qué apostolados tenemos en Túnez? En Túnez el apostolado es muy hermoso, el apostolado de la parroquia de la catedral, donde están los distintos grupos, incluso hay grupos de gente local que busca a Cristo. Es una sociedad mucho más abierta, se los recibe para conocer, incluso la catedral, la estructura, hay mucho diálogo incluso con musulmanes, y se le da una mano muy grande a Monseñor Hilario, al obispo. Llevan adelante el apostolado juvenil. La comunidad cristiana es muy pequeña y en gran parte viene de distintos países de África, lo que se llama la África Negra. Son universitarios y son recibidos por nuestros padres y hermanas. Ahí hay 2 residencias universitarias, tanto
las servidoras tienen la residencia para las jóvenes y los padres tienen la residencia Juan Pablo II para los varones. Y, y también está el monasterio contemplativo, Beato Charles de Foucauld, y donde los monjes tienen la hospedería de la diócesis y donde se realizan retiros y ejercicios espirituales y se celebran las Santa Misa y sobre todo el apostolado de rezar de manera constante por la iglesia, por la congregación y por todo el y después hay una misión muy hermosa en Túnez también, que es una escuela que tienen las servidoras en una ciudad que se llama Bizerte, que está alejada de la capital de Túnez, a una hora de camino más o menos en coche. Esa ciudad es completamente musulmana, no hay presencia cristiana, y las hermanas hicieron cargo de un colegio donde todo el alumnado, todos los profesores son musulmanes. Es una escuela cristiana, donde se conocen historias hermosísimas, que en otro momento quizás los mismos misioneros de ahí puedan contar o no, pero es una hermosa misión. Y la gente las ama a las religiosas, como amaban y respetaban a las religiosas que estaban antes. Tanto es así que cuando comenzó la mal llamada primavera árabe, y había peligro, un cierto peligro, y se había pensado que las hermanas se vayan, la gente misma fue pidiéndole que por favor se vayan, ellos la protegieron la escuela, no pasó absolutamente nada. Es una gran obra de caridad, un testimonio del amor de Cristo, y eso va trabajando en las almas de manera efectiva, ciertamente. Se mantiene ahí la Eucaristía, hay un sacerdote diocesano que celebra la misa, cuando pueden van los padres nuestros, y se mantiene la Eucaristía, las hermanas hacen todos los días la adoración al Santísimo, las almas se van beneficiando de esa presencia benéfica. No. Después está la misión en Egipto. En el 95, cuando llegamos, vivíamos gracias a la caridad de los franciscanos de la provincia de la Sagrada Familia de Egipto, que fueron muy buenos, siguen siendo muy buenos con nosotros. Y bueno, el que nos recibió fue Monseñor Egidio Sampieri, también que fue el que me ordenó diácono. Yo fui ordenado diácono en la capilla del seminario, capilla muy chiquita, cerca de las pirámides. Era la tercera ordenación diaconal, ni siquiera sacerdotal, diaconal, el obispo en 16 años de episcopado. Bueno, ahí tenemos distintas misiones. La principal son las obras de caridad. Tenemos la Ciudad de la Caridad, Padre Pío, que reúne a distintas casas. Algunas están en Alejandría y otras de las hermanas están en la ciudad del Cairo. Y voy con todos los detalles de las casas, creo que no vamos a terminar porque son muchas casas. Pero trato. Bueno. De las casas. Ok, si es que quedan clientes, porque con esta aburridera quizás no ve nadie más nada. Bueno, fue un chiste eso. Al menos reíste vos, que no sé lo que la gente piensa. Como no veo a nadie acá, estoy delante de una cámara. Me estoy riendo, cuarentena. Ah, bueno, jajaja. Entonces, ¿perdón? Porque vino una llamada de teléfono acá. Y no sé cómo sabría cómo cortarla sin que pierda la señal. Bueno, la cuestión es que en Egipto también tenemos lo que es el centro de formación misionera, la escuela de árabe que llamamos habitualmente. Se cortó de nuevo. Yo no sé si ahí se cortó un poquito de nuevo. Sí, porque me está entrando una llamada de alguien que llama y no entiende que no quiero responder.
pero no sé cómo hacer. Si ustedes saben aconsejarme cómo se hace con este bicho acá, se corta acá, no puedo hacer nada, creo. Tendría que apagar el teléfono, pero pues hombre, si lo apagamos creo que no vemos nada. Bueno, hemos empezado hace muchos años ya la escuela de árabe, es decir, donde se estudia árabe de manera esquemática, organizada. Se estudian también diálogo interreligioso según el querer y el sentir de la Iglesia, porque justamente en este ámbito del diálogo interreligioso y del ecumenismo hay mucho error, hay mucha confusión. Entonces, basado en los documentos pontificios, se estudian qué es lo que la Iglesia pide, en el ejemplo de los santos, qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Juan Pablo II, que es el patrono de la escuela de árabe, y se tienen profesores cristianos y musulmanes. Se estudia muy bien y se estudia 2 años, eso está en Alejandría. Y después hay algunas parroquias coptas muy importantes, muy interesantes. El rito principal de los católicos, de todos los cristianos, tanto católicos como ortodoxos, es el copto. Es el rito propio de Egipto. Y tenemos 2 parroquias, una en el límite con Libia, en Marsa Matruh, es sobre el mar, bien cerca del desierto líbico, una zona peligrosa, y, es una misión que van bien los sacerdotes ya hace años, y eso es muy importante. Y después hay otra parroquia que se atiende, que se asiste, que es una parroquia en la ciudad del 6 de octubre. Las hermanas también tienen misiones en Luxor, tienen la misión en el Cairo en una escuela, en 2 escuelas. Una es la English Cairo School, que hace más de 10 años que están ahí, donde dan clases a todos los cristianos, sean católicos, ortodoxos y protestantes. La actividad ecuménica, digamos, el trabajo en común con otros cristianos, a nosotros nos suena raro, nos suena extraño, al menos digo en algunos países de Occidente. Pero en Medio Oriente es no solamente una necesidad, sino es algo que surge muy natural, y también teniendo buena formación y tratando de iluminar de acuerdo a la doctrina de la Iglesia y a la caridad pastoral que manda la Iglesia, se puede hacer perfectamente. Es más, nosotros rezamos mucho por la unidad de todos los cristianos, que es lo que desea Cristo, y así que en todo Medio Oriente trabajamos constantemente con todas las denominaciones cristianas, con las iglesias, y eso distinguiendo lo que son iglesias, lo que son asociaciones, lo que son sectas, como nos enseña la Iglesia. Por eso la formación sigue siendo esencial para ser misionero. Eso creo que en resumidas cuentas hay más cosas, pero creo que es lo principal de Egipto. Ahora, en esta tercera parte, nos gustaría que nos cuente un poquito las misiones del Instituto del Verbo Encarnado, nuestras misiones en las regiones de Medio Oriente. Nosotros desde acá muchas veces nos confundimos con el mapa y todo eso. Entonces, ¿dónde están específicamente nuestras misiones en Tierra Santa? Okay. Bueno, el resto de los países donde estamos en la región, estamos por gracia de Dios en Siria, en Irak, en la otra parte de Palestina, en Cisjordania, en Israel, en Chipre, en Jordania, y también misiones entonces en toda la zona. La misión en Gaza. La misión en Gaza es una hermosa misión para la Iglesia y visto con los ojos de la fe. Gaza es un pedazo de tierra, un territorio que tiene unos 350 kilómetros cuadrados de superficie. Da sobre el Mediterráneo y está rodeada, limita con Israel y con Egipto. Está bajo embargo económico y embargo de distintas cosas. Pero eso son otras noticias. Nosotros tenemos a cargo la parroquia de la diócesis del Patriarcado Latino de Jerusalén, que se llama Parroquia de la Sagrada Familia. La población en Gaza son en su extra mayor parte musulmana. Aquí viven 2.200.000 personas,
2.200.000 personas, de los cuales 1.000 personas son cristianos, entre los cuales se cuentan 118 católicos. 118 católicos. Es decir, somos muy pocos. ¿Qué es lo que hacemos? Lo primero, lo que tiene que hacer el párroco y los sacerdotes y las religiosas en todos lados, es decir, velar por el rebaño, rezar y hacer rezar, ofrecer el santo sacrificio, distribuir los sacramentos, enseñar, estar cerca, y en primer lugar de los fieles católicos y después ayudando a todos los cristianos. De hecho, hay muchos ortodoxos que también participan de manera habitual en las celebraciones y en las actividades. En este momento, bueno, están hace casi 2 meses que no tenemos escuelas ni actividades parroquiales en la parroquia, pero gracias a Dios aquí nosotros podemos ir a las casas a llevar la Eucaristía, se celebra y se transmite online, y se trabaja con muchas obras de caridad siempre. Cáritas asiste a miles de personas, también está en unión, si bien es independiente, está en unión, trabajamos coordinado con la parroquia. Las hermanitas de la Madre Teresa, que tienen unas 75 personas, la mayor parte niños discapacitados. Nuestras hermanas, las servidoras del Señor de la Virgen de Matará, que te hacen una obra magnífica en el apostolado parroquial, ya que tenemos un montón de grupos de niños, de jóvenes. Empezamos con las voces del Verbo, se hicieron varias reuniones muy entusiastas. Después, bueno, el coronavirus, o como se llame, hizo que se suspenda, pero siguieron en contacto virtual, así que todos preparándose para el reencuentro, y la Virgen de Luján estaba bendiciendo y visitando las casas. Es una hermosa... que sea fácil, no es fácil, pero nuestro Señor Jesucristo no dijo que la vida cristiana sea fácil, y creo que todo el ser humano se da cuenta que la vida en esta tierra no es fácil. Es más, Cristo te la hace más fácil. De hecho, Él dice que encarga su yugo, la cruz se le vuelve más ligera. No te lo quita del todo, te lo hace más ligero. Y nosotros, digo, desde que yo empecé a venir aquí, yo conozco la misión de Gaza desde ya hace varios años. Estuve viniendo 3 años y medio, una vez por mes. Venía a visitar los enfermos y hacer una reunión con los jóvenes. Venía desde Bet Yala, de donde vivía, de donde daba clase en el seminario. Tenía muchas clases, algunos años llegué a dar hasta 25 horas de clase, principalmente en árabe, también en francés, en italiano y algunas en español. Y después, cuando terminaba las clases, me venía fin de semana o una semana por mes a Gaza, pedido del patriarca, del obispo. Y la comunidad cristiana es muy, muy buena, muy hermosa, muy ferviente. Por ejemplo, ver los hombres en misa, los jóvenes, llenos de jóvenes, y queriendo formarse, ya que viven en una sociedad donde son interpelados constantemente. ¿Por qué crees en Cristo? ¿Por qué decir que Cristo es Dios? ¿Por qué la Santísima Trinidad? ¿Por qué la maternidad divina de la Virgen? Porque en la virginidad de María creen también los musulmanes, pero no en la maternidad divina. Son cosas que ellos tienen que fortalecerse, y la verdad que es un pueblo que ha pasado mucho sufrimiento a lo largo de la historia, pero ellos son descendientes de los cristianos. Ahora, en medio de toda esa dificultad y todas las tribulaciones que ha pasado ese pueblo, últimamente hemos tenido una buena noticia, ¿no? Hay una hermosa noticia. Antes te comento una cosita, les comento. La parroquia se llama de la Sagrada Familia, porque aquí, según la tradición, la Sagrada Familia de Jesús, María y José pasó al menos 2 veces por aquí. Una cuando, huyendo de Belén, fueron para Egipto, ya tendrían que haber tomado la vía Maris, la vía del mar, y la otra volviendo de Egipto para luego instalarse en el norte, en Galilea. Sí, hay una hermosa noticia, que después de tantos años de misión, de tantos sacrificios, los sacerdotes, las religiosas, los laicos,
Dios nos ha regalado la primera vocación de Palestina y la primera vocación de Gaza para el instituto. Es un joven de origen griego ortodoxo que se formó y ama consagrarse, y ya hace 2 años que está en el plantado, y ya en la práctica ya lo ha terminado. Ahora está haciendo un ejercicio de 8 días que le estoy predicando en árabe. Me está ayudando la superiora de las religiosas nuestra, una hermana egipcia. A la mañana predica ella, a la tarde y a la noche predico yo. Y bueno, se llama Abdallah, que significa siervo de Dios. Es de una familia de aquí de Gaza. Eso fue muy bueno, y pedimos, bueno, le pedimos a ustedes que recen para que persevere y que sea, y lo que Dios quiere, que sea una cultura y un buen religioso. Muy bien. Bueno, Padre Gabriel, le agradecemos, sabemos que está con muchísimas cosas, pero le agradecemos de todo corazón. La idea de este pequeño programita los sábados es poder, con toda esta circunstancia especial que todos sabemos y conocemos, poder llegar a nuestras familias y que lo están viendo, y de algún modo presentarles, meterlos más adentro de las misiones nuestras por medio de los misioneros, para que, como nosotros los religiosos lo sentimos parte nuestra, todas las misiones, también nuestros familiares, al tener un contacto y un conocimiento más amplio y profundo, puedan también sentirlas parte de ellos, ¿no? Ese es el fin de esto. Así que te agradezco de todo corazón. Agradezco. Si me queda un minuto, doy un consejo, un pedido final. Absolutamente. Queda. Bueno, 3 cosas a considerar. El ayuda espiritual. Lo que ustedes rezan y ofrecen llega al misionero. Nosotros estamos unidos por los lazos del bautismo. Somos el cuerpo místico, así que llega, eso es lo principal. La oración, los sacrificios por las misiones. En segundo lugar, esto mismo de estar conectados existencialmente, e incluso dar a conocer la misión, la realidad de los cristianos de Medio Oriente, o la realidad, digamos, de la gente que sufre y que necesita. Y en tercer lugar, la ayuda material. A veces la cercanía o el voluntariado en algunos de nuestros lados, los laicos, son puntal para muchas de nuestras misiones. Y hay laicos de la tercera orden, en varias de nuestras misiones hay de la tercera orden local, que hablan distintas lenguas y que son la mano derecha de nuestros misioneros y misioneras. Así que les agradecemos, y bueno, a rezar por la misión y a ofrecerse y a pensar a ver qué es lo que Dios también quiere que haga además por el reino de los cielos. Y sobre todo en esta Pascua, no perder jamás la alegría y el sentido común. Bueno, para los que lo tienen, yo no, pero para los que lo tienen no lo pierdan. Muy bueno, Padre Gabriel. A mí, si en la oración Dios me habla en árabe, me ofrezco para allá. Bueno, está bien. No, pero vos te podés quedar allá. Bueno, ¿por qué no nos da la bendición en árabe? ¿Cómo no? El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. بشفاعة أمنا مريم العذراء يبارككم الله القادر على كل شيء الآب والابن والروح الإله الواحد آمين. ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Virgen! Gracias por estar cerca. Un abrazo. Un abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias por todo.